Capítulo 1. Ahora lo sientes. Azkaban, 16 de julio de 1997. Ellos vienen. Harry se subió a la losa de piedra que le servía de cama y miró por la pequeña ventana con barrotes. El sol apenas comenzaba a ponerse y Harry sabía sin lugar a dudas que poco después de que se pusiera, dos grupos invadirían Azkaban. Voldemort, quien sin duda intentaría reclutarlo, una vez que se diera cuenta de cuán poderoso se había vuelto y seguiría siendo Harry. Y los de Dumbledore, que sin duda intentarán matarlo. Mientras volvía a sentarse, Harry no pudo evitar preguntarse cuál de sus enemigos lo alcanzaría primero, la Orden o los Mortífagos. Si no hubiera perdido la cuenta de tantos días, cortesía de los Dementores, entonces Harry calculó que había estado aquí unos 10 meses. Cuando había comenzado su sexto año, Harry no habría pensado que su vida podría empeorar mucho después de la muerte de Sirius y luego descubrir que debido a una profecía que Trelawney hizo, tenía que matar a Voldemort o ser asesinado por él, pero resultó que estaba equivocado. Podría empeorar y así fue. Apenas 2 semanas después de su sexto año, Dumbledore le había roto la varita a Harry, expulsándolo de Hogwarts, luego lo arrestaron y lo sometieron a una farsa de juicio, acusado de matar a Neville Longbottom y estar aliado con Voldemort. Donde todos sus antiguos amigos se habían levantado alegremente y dado evidencia de lo malvado mago oscuro que era. Nadie había escuchado sus protestas de inocencia. Lo poco que se me permitió hacer, antes de que me golpearan con un hechizo silenciador, reflexionó Harry con ironía. Sacudió la cabeza nuevamente ante la idiotez de las personas que componían el mundo mágico, incluidas personas supuestamente inteligentes como Dumbledore y Granger. Dumbledore sabía lo que decía la profecía. Él fue quien escuchó esa maldita cosa en primer lugar. ¿Cómo podía creer que encerrar al que estaba destinado a derrotar a Voldemort era una buena idea? Más importante aún, ¿cómo podría ese viejo tonto creer las tonterías que Fudge estaba soltando acerca de cómo se había unido a Voldemort y que había asesinado a Neville como prueba de su lealtad? Granger había hecho lo imperdonable en lo que a él respectaba, junto con su cómplice. Y gracias a los Dementores, ese recuerdo particular quedó grabado en su mente para siempre. Mientras Fudge, Perky y el grupo de Aurores lo arrastraban fuera de Hogwarts, se encontraron con los estudiantes de Gryffindor que aparentemente habían decidido despedirlo. Sus compañeros de casa, liderados por Granger y Weasley, estaban esperando en el césped frente a la entrada principal, con los jefes de las 4 casas a un lado y todas sus cosas apiladas frente a ellos. Tan pronto como sus compañeros de Gryffindor lo vieron, comenzaron a lanzarle desagradables epítetos. Fudge había parecido bastante complacido por su reacción ante su supuesta desgracia y había estado más que dispuesto a quedarse allí mientras destrozaban verbalmente a Harry. Sin embargo, Ron y Hermione tenían algo más planeado. Al unísono levantaron sus varitas y gritaron: ¡Incendiario! Sus pertenencias estallaron en llamas. Luchando contra el agarre de hierro de los 2 aurores que lo sostenían, Harry quería intentar salvar al menos su saeta de fuego, el único regalo que le quedaba de su padrino, pero no podía liberarse. Mientras sus cosas seguían ardiendo y los Gryffindors aclamando la vista, Harry vio que Hermione estaba sosteniendo algo más. Su álbum de fotos. Ella había esperado hasta que él la vio sosteniéndolo antes de arrojarlo a las llamas. Harry luchó aún más fuerte tratando de liberarse, pero fue inútil. Las lágrimas corrieron por su rostro, mientras se veía obligado a ver las únicas imágenes que había tenido de sus padres reducidos a cenizas. Los jefes de la cámara no hicieron ningún intento de detener la hoguera improvisada. Se quedaron allí parados y vieron arder sus cosas. Esa fue la última vez que lloró. Incluso ahora, la idea de que sus amigos y los miembros de la Orden no se hubieran molestado en contar su versión de los hechos lo enojaba en lugar de entristecerlo. Todos se apresuraron a emitir un juicio. Aparentemente era más fácil creer las atroces afirmaciones de Fudge que molestarse en pensar las cosas por sí mismas. Al principio, no podía entender cómo Weasley y Granger podían creerlo. Pasando todo el tiempo que tenían con él, ¿cómo podían realmente creer que deshonraría los recuerdos de sus padres y de Sirius al unirse a la persona responsable de sus muertes? Estos días no le importaban sus razones.
Cada vez que había tenido que revivir esa particular memoria para el placer de los dementores, Harry prometió hacer que Granger, la comadreja y todos los demás pagaran por lo que habían hecho. Recostado contra la pared, Harry pensó en los últimos meses. Sin duda habían sido una revelación. En un intento de autoconservación, su magia había comenzado a funcionar de una manera que Harry nunca había oído antes. Ahora los dementores no lo afectaban en gran medida. Estos días solo le incomodaban un poco. Ahora también podía sentir las corrientes mágicas fluyendo a su alrededor. Aparentemente, el poder que el Señor Oscuro no conoce era la capacidad de manipular la magia solo con su mente y su voluntad. Lo que él quería que ocurriera, si hubiera suficiente magia alrededor para que sucediera. No podía esperar hasta que Dumbledore y Moldisort llegaran aquí, para poder mostrarles a ambos cuánto había aprendido en un lugar donde se suponía que la magia era imposible de hacer. Al escuchar pasos acercándose por el pasillo, Harry continuó, con su mirada vacía e idiota, para que el guardia o quien quiera que viniera no sospechara. Ese mismo día, 12 Grimmauld Place, Dumbledore miró a los miembros reunidos de la Orden, incluidos los dos miembros más jóvenes, Ron y Hermione, que estaban allí a pesar de las protestas de la señora Weasley. Mis fuentes me dicen que Voldemort tiene la intención de atacar Azkaban esta noche, para liberar a los mortífagos encarcelados allí, alfarero. Ron escupió. Va a liberar a ese asqueroso traidor. Entiendo que esa es su intención, entre otras cosas. Dumbledore le dijo al grupo reunido. Uno de nuestros objetivos esta noche, junto con 50 aurores del ministerio, será detenerlos y capturar tantos mortífagos como sea posible. Nuestro objetivo principal será evitar que Voldemort ponga sus manos sobre Potter. Incluso si debemos matarlo. Moody quería saber. La mente de Dumbledore retrocedió por un momento a la primera vez que vio al inocente Harry Potter con los ojos muy abiertos entrar al gran comedor hace más de 6 años. Luego, su mente saltó con la misma rapidez a la escena en la que él y Fudge irrumpieron en una habitación del tercer piso para encontrar a Potter de pie junto al cuerpo de Neville Longbottom, varita en mano. Él y Fudge habían estado discutiendo el progreso que se había logrado al preparar a la comunidad mágica para defenderse contra Voldemort, cuando Percy Weasley irrumpió en su oficina, luciendo pálido. Entre jadeos, el asistente del ministro les había dicho que acababa de escuchar a alguien usar la maldición asesina en el pasillo del tercer piso del lado derecho y lo que sonó como un cuerpo golpeando el suelo. Ciertamente había sido algo bueno que el joven Percy hubiera estado deambulando por el castillo ese día, reviviendo viejos recuerdos y escuchado a Harry lanzar la maldición asesina, de lo contrario, el niño podría haber logrado escapar. Dumbledore se había quedado allí mirando, queriendo negar la evidencia de sus ojos, pero no pudo. Harry estaba allí, de pie junto al cuerpo de la única otra persona posible que encajaba en la profecía. Y cuando terminó Priori Incantato, mostró que el último hechizo lanzado por su varita había sido la maldición asesina. Fudge, que era muy propenso a sacar conclusiones precipitadas que quería creer, había tenido razón en este caso. Harry Potter había matado a Neville Longbottom. ¿Cómo pudo haber estado tan equivocado al no verlo venir? La muerte de Neville tenía que ser en pago por el asesinato de Bellatrix Lestrange por parte del Señor Oscuro, unas semanas después del verano. El cadáver mutilado de la mujer fue encontrado cerca de Little Winging en Surrey unas semanas después de que terminara el mandato. Cuando se enteró originalmente de su muerte, Dumbledore pensó que era el castigo de Voldemort por no haber cumplido la profecía, pero ahora estaba seguro de saber por qué la habían matado. Voldemort le había dado a Harry la venganza que quería contra Bellatrix por matar a su padrino, para ganarse su lealtad. El director no había querido creer que había juzgado tan mal a Potter, pero estaba claro que así era. Sus intentos de convertir a Potter en la persona que necesitaba para matar a Voldemort habían fracasado. El joven Potter aparentemente lo odiaba lo suficiente, por dejarlo con los Dursley, ocultándole secretos, y por su silencio durante el 5º año de Harry, siendo indirectamente la causa de la muerte de su padrino, como para unirse a la persona que había matado a sus padres para tener su venganza. Dumbledore. La voz de Moody interrumpió sus pensamientos.
Matamos a Potter, si es necesario. Dumbledore parecía triste mientras asentía. Si es la única manera de evitar que se reúna con el Señor Oscuro, entonces sí, mátalo. Azkaban, el salón principal, Dumbledore, los Weasley, Hermione y alrededor de media docena de aurores eran todo lo que quedaba de la fuerza que había ido a Azkaban para intentar detener a Voldemort. Los habían conducido a la sala de oficiales más grande, donde Voldemort y sus mortífagos esperaban. Todavía había algunos mortífagos en la prisión que, junto con los dementores que habían permanecido en Azkaban, estaban buscando a Potter. Lo encontramos, maestro. Una voz anunció mientras dos mortífagos llevaban al joven sin resistencia a la habitación. ¡Excelente! Voldemort se deslizó hacia el chico inmóvil, luciendo complacido. ¿Dónde lo encontraste? En lo alto de una de las pasarelas de las torretas, ahí parado en el viento. Voldemort puso un dedo debajo de la barbilla de Harry y levantó la cabeza desde donde miraba al suelo. Dumbledore pudo ver los ojos sin vida y la expresión apagada e indiferente en el rostro de Potter y se sintió satisfecho de que al menos este mortífago no sería de utilidad para Voldemort. Oh, cómo han caído los poderosos, se rió Voldemort. Y su condición se debe únicamente a aquellos de su lado. Eso es una mentira. Gritó Ron. ¿Por qué finges? Todos sabemos que se unió a ti. Mató a Neville Longbottom por ti. Voldemort apuntó con su varita al desgarbado pelirrojo y casi perezosamente dijo: Crucio. Ron trató de resistirse a gritar, no queriendo darle la satisfacción, pero rápidamente dejó escapar un chillido. No me contradigas otra vez, muchacho, advirtió el señor oscuro. Potter nunca se unió a mis secuaces, aunque queríamos que pensaras eso. Potter no mató a nadie. No tiene la capacidad de matar, especialmente no a un amigo. Hubo una pausa mientras los miembros restantes de la orden y los aurores se dieron cuenta de lo que Voldemort quería decir con sus declaraciones. Sus rostros adquirieron una expresión de culpa cuando añadió Voldemort. Tuve que solucionar el problema y tú, Dumbledore y el ministerio me ayudaron muy amablemente. Gracias a ti, tu salvador ahora es un idiota sin sentido. Uno habría pensado que aprendiste la lección después de la primera vez, Dumbledore, pero aún ves a la gente como piezas de ajedrez para ser descartadas cuando ya no sirvan para nada o ya no obedezcan tus órdenes. Encerrar no a una sino a dos personas en Azkaban que eran inocentes basándose en pruebas falsas. Si mis fuentes son correctas, Black logró durar aquí durante 12 años, con al menos algo de su cordura intacta. Pero el segundo, su ahijado y la única oportunidad del mundo mágico de derrotarme ni siquiera duró un año. Mientras Voldemort se regodeaba como un tipo malo de una película mugle, los ojos de Harry notaron cuidadosamente las posiciones de los mortífagos en la habitación y sintieron la presencia de los que estaban en los pasillos de la prisión. Parpadeó una vez y todos los mortífagos en la habitación colapsaron como si alguien hubiera accionado un interruptor para apagarlos. Voldemort se quedó en silencio, buscando la fuente del ataque y luego comenzó a preguntar: ¿Quién hizo eso? Todos los mortífagos para mí. Después de encerrar el cuerpo de Voldemort en una red mental invisible y no sentida, para que su alma no pudiera escapar de nuevo, Harry dijo con voz muy oxidada: Me temo que no podrán responderte, muchacho Tony. Enojado, la atención de Voldemort volvió al niño que vivió y vio que los ojos que habían estado vacíos ahora estaban llenos de fuego esmeralda, aunque su rostro todavía era una máscara inexpresiva. Así que no estás tan enojado como les hiciste creer a los guardias y a todos los demás. Bien, prefiero un desafío. Es una lástima que no te unas a mí, podríamos ser geniales juntos, pero después de habernos enfrentado a algunas veces antes, sé que tú y yo siempre seremos enemigos. Por lo tanto, debes ser eliminado. No estaría muy seguro de quién será el vencedor, si fuera tú. Respondió Harry, su mirada sin apartarse del rostro de serpiente. Verás, he descubierto que puedo matar si me dan razones suficientes, y tú, muchacho Tommy, me has dado muchas razones. No me llames así. Siseó Voldemort, apuntando su varita al joven. ¿Por qué no? Es tu nombre, aunque no por mucho más tiempo.
Harry continuó, pareciendo indiferente por el hecho de que dicho mago le apuntaba con una varita perteneciente a un mago extremadamente peligroso. Como el fénix se consume, así serás tú, solo que a diferencia del fénix, no renacerás. Mientras la orden observaba sin comprender, un fuego verde intenso brotó de los ojos y la boca de Voldemort. El cuerpo fue rápidamente envuelto en las llamas verdes y reducido a cenizas, como un fénix en un día ardiente. Harry suspiró, aliviado de que Voldemort ya no existiera. Estaba libre. Sus padres finalmente fueron vengados. Harry, Ron habló cautelosamente a la figura inmóvil en el medio de la habitación, tratando de pensar en algo que decir que lo ayudara a recuperar su antigua amistad. La cabeza oscura y peluda se volvió en su dirección y la expresión de su rostro era todo menos agradable. No vuelvas a hablarme nunca más. Tú y Granger perdieron ese derecho el día que fui arrestado. Esta es la única advertencia que recibirás. Dumbledore dio un paso hacia el joven en el medio de la habitación, solo para ser detenido por el resplandor de los ojos esmeralda que se asomaban por debajo del largo y peludo flequillo. Harry se quitó parte del cabello de los ojos y el director vio por primera vez los mechones blancos que lo atravesaban. Tampoco digas una palabra, viejo. No quiero nada de ti, la voz ronca de Harry sonaba muy amenazadora. Tan pronto como tenga mi libertad, dejaré vuestro maldito mundo hipócrita. Dumbledore comenzó a asegurarle que habría una reunión de Luizengamot completo y que sería liberado mañana por la tarde, pero Harry hizo un gesto repentino como si arrojara algo al suelo cerca de la pila de cenizas que solía ser Voldemort. Fudge apareció en el lugar que Harry había señalado, vistiendo un camisón de rayas y una gorra con un pequeño pompón en el extremo. Su pie estaba levantado como si hubiera estado dando un paso cuando lo llevaron allí. Un par de miembros de la orden se rieron al ver, a pesar de la gravedad de la situación. Hola ministro Fudge, saludó Harry al hombre. Bienvenidos a mi pequeño grupo. Aquí, tenemos a los miembros restantes de la orden y a los pocos aurores supervivientes. Esparcidos por el suelo y por los pasillos de Azkaban, tenemos a los mortífagos. El hombrecillo corpulento palideció al darse cuenta de quién le hablaba y dónde estaba y gritó: guardias. Si bien los hilos de magia que los unían a servir al ministerio eran, en el mejor de los casos, tenues en estos días, siempre y cuando no se hubieran roto por completo, esos hilos obligarían a los dementores a responder a su llamado. Una sensación de frío y desesperación comenzó a llenar la sala de oficiales y Fudge miró a Potter con impaciencia, esperando ver al joven desmayarse. Había escuchado todo sobre la reacción extrema que Potter tuvo hacia los dementores, pero el chico estaba allí de pie, luciendo despreocupado. Tan pronto como el primer dementor llegó a la puerta, apareció un orbe plateado brillante y corrió para engullirlo. Cuando volvió a reducirse, el dementor ya no estaba allí y el orbe salió de la habitación. Las personas en la habitación, que todavía estaban conscientes, vieron la luz plateada brillar intensamente, luego encogerse, brillar y encogerse nuevamente. No debería haber hecho eso, ministro. La voz ronca de Harry reprendió al hombre aterrorizado. Para cuando mi pequeño orbe haya terminado su trabajo, no quedará ni un dementor en Azkaban. HHHUDD, y tú bebé me trajiste aquí. El ministro tartamudeó. Te quería aquí. Harry le dijo simplemente. Solo quería hablar contigo y que realmente me escucharas, sin ninguno de tus aduladores cerca. No hay nada que tengas que decir que yo quiera escuchar, mortífago. Fudge declaró con firmeza, ignorando por el momento que un mago muy poderoso había hecho lo que parecía imposible y se apareció desde su habitación a Azkaban. No tome ese tono conmigo, ministro. Harry respondió con la misma firmeza. Ese montón de cenizas junto al que estás, como pueden atestiguar aquellos que están despiertos en esta habitación, es el antiguo señor oscuro Voldemort. Y tú podrías ser el próximo, si no lo miras. Después de todo, en este punto, no tengo nada que perder. Fudge miró hacia abajo y saltó hacia atrás cuando vio la enorme pila de cenizas en el suelo. Chocó con Dumbledore, quien se había acercado para intentar ayudar a suavizar las cosas.
Estaba bastante claro que cualquier poder que Trelawney había dicho que Harry tendría, lo había aprovechado, y lo último que el antiguo mago quería que sucediera era que Harry redujera al ministro a un montón de cenizas en un ataque de ira. Eso no le daría al niño su libertad. Al darse cuenta de contra quién se había enfrentado, Fudge se volvió hacia el director y preguntó: ¿Qué está pasando aquí, Dumbledore? Él no es a quien debes preguntarle al ministro. Yo soy. Harry le dijo. Entonces, ¿por qué estoy aquí? Fudge miró a Potter, incapaz de leer nada en la expresión de su rostro. ¿Tienes la intención de matarme a mí también? Si te quisiera muerto, no habría tenido que traerte aquí para hacerlo. Harry le dijo. Usted está aquí para corregir al menos 2 de los errores que ha cometido durante su mandato como ministro. ¿Qué errores? Fudge fanfarroneó. No he cometido ningún error. ¿Qué hay de negar el regreso de Voldemort, hasta que se enfrente a ti? Harry le recordó al hombre. Le diste rienda suelta durante un año antes de admitir que había regresado. ¿Cuántas muertes se pueden atribuir a tus pies debido a ese retraso? ¿Cuántos nacidos de mugles y mugles murieron debido a tu inacción? Has hecho muchas cosas errores y ahora tienes la oportunidad de corregir algunos de ellos. Ya que fuiste tú quien crió a los mortífagos, aclaremos un poco las cosas. Harry hizo un gesto y un mortífago alto y delgado se levantó del suelo y colgó a unos centímetros del suelo como si estuviera sostenido por un hechizo Moblicorteus. Realmente debería comenzar a elegir a sus amigos, aduladores y asistentes con más cuidado, ministro. Confió en Lucius Malfoy, a pesar de que es un mortífago confirmado. Ignoró el hecho de que le dije que se había reunido con Voldemort después del torneo de los 3 magos. Simplemente porque te dio dinero. Creo que está allí, cerca de Snape. Harry hizo un gesto hacia el grupo de mortífagos, tirados en el suelo detrás del ministro, antes de levantar un dedo como diciendo ese es uno. Luego llegamos a Dolores Umbridge, durante mi 5º año. Una mujer loca por el poder que estaba bajo la ilusión de que podía hacer lo que quisiera y no habría consecuencias, simplemente porque estaba haciendo tu trabajo, que era mantenernos a mí y a mí. Todos los demás guardan silencio sobre el regreso de Voldemort. No solo aterrorizó y torturó al cuerpo estudiantil de Hogwarts durante un año entero, sino que me atacó con 2 dementores incluso antes de que comenzaran las clases, en un intento de que me expulsaran. Harry levantó un segundo dedo y continuó contando los errores del ministro. Y por último, pero no menos importante, llegamos a tu asistente actual, que no solo es un adulador, sino que también trabaja como un mortífago. Hubo gritos atónitos de los Weasley cuando se dieron cuenta de a quién se refería, luego Arthur dijo: mi hijo no haría eso. Puede que estemos teniendo nuestros problemas, pero Perky nunca se uniría al Señor Oscuro. ¿Crees que no?, respondió Harry. Tu hijo, por orden de Voldemort, me incriminó para que me enviaran a Azkaban. Contaba con tu odio hacia mí, Fudge, para engrasar las ruedas de la justicia para que no recibiera un juicio justo. Probablemente también fue quien mató a Neville, dado que él era la única otra persona en el área en ese momento. Harry hizo un nuevo gesto y le quitaron la bata con capucha y la máscara, revelando a un Perky Weasley inconsciente. Mira al arrogante, yo siempre tengo razón y tú estás equivocado, Perky Weasley. Parece que Peter no fue el único traidor seleccionado en Gryffindor, ¿verdad? Tampoco, miró a los Weasley restantes, que estaban mirando a su hermano en estado de shock. ¿Es él el único Weasley que traiciona a amigos y familiares? Cuando Harry levantó un tercer dedo, Arthur cayó al suelo en shock, mirando la cabeza colgando de su hijo. Esto va a matar a Molly. Harry chasqueó los dedos. Despierta, despierta. La cabeza inclinada se movió y los ojos se abrieron. Perky, al sentir que estaba erguido, pero incapaz de sentir nada sólido bajo sus pies, se retorció por un momento, hasta que escuchó una voz ronca que decía: hola, Perky. Mucho tiempo sin verte. La voz sonó un poco familiar. Potter. Sí, Perky. No te importa si te llamo Perky, ¿verdad? No es que importe, dado que acabo de destruir irrevocablemente a tu maestro, Moldy Swords. Le dijo Harry, llamando su atención hacia el montón de cenizas en el suelo. Debería llamarte mierda por cerebro por las decisiones que has tomado.
Potter se movió para interponerse entre él y la pila de cenizas, efectivamente devolviendo su atención a los ojos llenos de fuego verde esmeralda. Has sido un chico muy malo, Perky, y el ministro está aquí para escuchar lo que has estado haciendo en tu tiempo libre, así que ¿por qué no le cuentas todo acerca de cómo me incriminaste por matar? Neville. No sé de qué estás hablando. Perky trató de mirar a cualquier parte menos a Harry, sin embargo, cuando vio las miradas decepcionadas en los rostros de su familia, decidió que prefería mirar a Potter. No soy un mortífago. Era un espía del ministerio en sus filas. Perky, Perky, Perky. Harry simplemente sacudió la cabeza, luciendo decepcionado. Pensé que una carrera en política te habría enseñado a mentir mejor. Pude ver muy bien el rostro de Fudge después de que te desenmascararas, y está bastante claro que él no sabía nada sobre tus actividades extracurriculares. Conozco a los de tu clase. Como Peter, Harry miró al ministro que todavía estaba de pie donde había aparecido, como si estuviera clavado en el lugar. ¿De quién es usted? Y yo hablaremos dentro de un momento, ministro. Son pequeños débiles aduladores, que no lo harían. Ni siquiera estornudes, a menos que te lo digan. Ahora comienza a hablar antes de que te fuerce a sacar la verdad de la manera más dolorosa posible. Perky se sintió aliviado al escuchar las protestas de los demás en la sala. No permitirían que esto sucediera, sin importar lo que pensaran de él y sus acciones. Callarse la boca. Ordenó Potter, agitando su mano en dirección a ellos, y se hizo el silencio. Perdiste todos y cada uno de los derechos que pudieras haber tenido para decirme qué hacer cuando fui expulsado de Hogwarts y luego condenado a Azkaban por un crimen que no cometí. Tendré justicia y se hará a mi manera. La atención de Harry volvió a Perky, y con una sonrisa malvada en su rostro, preguntó. ¿Qué será, Perky? ¿Tendremos la verdad con o sin dolor? Sé cuál preferiría, pero te dejaré decidir. Tienes 5 segundos para empezar a hablar o empezarás a sufrir. Perky miró a Potter con incredulidad mientras contaba el tiempo. Lo último que había esperado era que el niño que vivió pudiera parecer más aterrador que Madame Moody y tan aterrador como Voldemort. Perky dejó escapar un grito inesperado cuando sintió que el dedo meñique de su mano derecha se rompía de repente. ¿Pensaste que estaba bromeando, o que no tengo el estómago para torturarte? Bueno, piénsalo de nuevo. Tendré mi libertad y si tengo que despedazarte pieza por pieza para conseguirla, bueno, que así sea. Él. Potter siseó, luego se acercó y dijo en voz aún más baja. Gracias a ti, perdí todos los escrúpulos que pude haber tenido acerca de lastimar a alguien. Un hecho que tu maestro descubrió cuando lo quemé hasta convertirlo en cenizas de adentro hacia afuera. Potter dio un paso atrás y luego habló en voz más alta, cada 5 segundos se romperá otro hueso, hasta que empieces a hablar y será mejor que digas la verdad. Harry. Dumbledore llamó. No te reduzcas a su nivel. Eres mejor que esto. Es una lástima que no te hayas dado cuenta antes, viejo. Antes de que rompieras mi varita y luego ayudaras a condenarme al infierno. La voz de Harry estaba llena de desprecio. De todos modos, tiene una salida. Todo lo que tiene que hacer es decir la verdad. El hechizo que he lanzado sabrá si miente y le romperá 2 huesos por cada mentira. Si permanece en silencio solo se romperá un hueso. Perky gritó de dolor cuando se rompió un tercer dedo y luego gritó. No más. Por favor, no más. Empieza a hablar. Harry ordenó implacablemente. Perky comenzó a hablar, revelando toda la verdad sobre el día en que Neville había muerto. Admitió ser quien mató a Neville Longbottom, después de aturdir a Harry para conseguir su varita, entre otras cosas. Fudge miró a su asistente horrorizado. ¿Cómo pudo haber cometido tal error? Si se corriera la voz de que su ayudante era un sirviente de Voldemort, y que había sido parte de una conspiración para deshacerse del niño que sobrevivió, su carrera habría terminado. Iba a tener que hacer un control de daños muy rápido. Hizo un gesto a los aurores y un par de ellos vinieron a tomar la custodia de Perky. Una vez que Perky terminó de hablar, Harry se volvió para mirar a Fudge. ¿Y bien, ministro? Oh, sí, por supuesto, señor Potter.
El ministro tropezó tratando de encontrar las palabras correctas para aplacar a un joven mago muy poderoso y actualmente muy enojado que era claramente capaz de realizar magia sin varita y sin palabras. Tendré los documentos que lo eximen de todos los cargos una vez que me devuelva a mi oficina. Además de una disculpa oficial y una compensación por su encarcelamiento injusto. El ministro se sorprendió bastante cuando el rostro del joven permaneció como una máscara inexpresiva. Debería haber parecido complacido o aliviado, o algo así. No indiferente. ¿No era esto lo que quería? Usted y yo tenemos un asunto más que aclarar antes de que eso suceda, ministro. Potter dijo. ¿Qué? Fudge parecía desconcertado. Está la cuestión del encarcelamiento injusto de mi padrino. Potter dijo. ¿Negro? Fudge parecía confundido. No fue encarcelado injustamente. Al igual que yo no lo era. Potter señaló sarcásticamente. Sirius Black ni siquiera recibió un juicio. Simplemente lo empujaron a Azkaban y lo olvidaron. El joven hizo una pausa y respiró hondo. Sin embargo, ya no será olvidado y el mundo mágico sabrá la verdad. Acció Peter Pettigrew. Un cuerpo inconsciente se deslizó por el suelo, lo que provocó que el ministro saltara hacia atrás sorprendido. Cuando el cuerpo llegó a los pies de Potter, él hizo un gesto y le quitaron la bata y la máscara para revelar a un hombre pequeño y calvo con cara de rata y una mano plateada. Otro chasquido de dedos y el hombre despertó. Ministro, ¿puedo presentarle al difunto Peter Pettigrew? Como puede ver, él no está más muerto que usted. Espero que lo interroguen bajo verita serum, como no lo hicimos mi padrino y yo. Potter se arrodilló junto al hombre que estaba encogido en el suelo y siseó. No te molestes en intentar transformarte, he limitado tu habilidad animaga. No permitiré que te escapes otra vez, Peter. Recuerda que me debes una deuda de vida y espero que me la pagues si dices la verdad, la verdad. Toda la verdad y nada más que la verdad. Volviendo a mirar a Fudge, Harry le advirtió. Espero leer una historia precisa en el Profeta mañana por la mañana sobre cómo mi padrino y yo hemos sido absueltos. Nada de política. Nada de editoriales. Nada de intentos de su parte de hacer comentarios al público o de quedar bien, solo para mantener su trabajo. Si no veo esos artículos, o si usted ha hecho algo para tratar de verse blanco como el lirio en todo esto, entonces ministro, su trabajo no durará más de una semana, porque puedo asegurarle que estaré dar una entrevista propia por la que Rita Skeeter daría todo lo que pudiera. Estará allí mañana. Fudge prometió, muy consciente de que si Potter cumplía su amenaza, el público mágico probablemente usaría la maldición asesina contra él, no solo lo obligaría a dejar el cargo. Fudge apenas tuvo tiempo de parpadear antes de encontrarse en el atrio del Ministerio de Magia, con Dumbledore y los miembros restantes de la Orden y los aurores que habían ido con ellos. Miró a su alrededor y encontró a los mortífagos amontonados cerca de la fuente de los hermanos mágicos, y estaban empezando a moverse, justo cuando sonó la alarma de intrusión. La gente parecía venir de todas partes, con las varitas en mano. Shacklebolt se hizo cargo e hizo arreglos para que los mortífagos fueran procesados, excepto Snape. Fudge miró a su alrededor tratando de encontrar al joven Potter en todo el caos. Dumbledore. Fudge llamó. Sí, Minster, respondió, acercándose para unirse a Fudge. ¿Dónde está Potter? Dumbledore miró a su alrededor sorprendido. No podía ver ninguna señal del niño por ninguna parte. No lo sé, ministro. Tal vez sea mejor que se ocupe de esas cosas, le prometió que lo haría. Tengo algunas cosas de las que ocuparme. Parece que va a ser una noche larga. El Ministerio, 16 de julio de 1997, 11 p.m. Debido a la repentina aparición de casi 100 mortífagos, el ministro en pijama y el director de Hogwarts entre otros, el ministerio estaba tarareando como un enjambre de abejas asustadas. Dado que el ministerio estaba cerrado, debido a que se activó la alarma contra intrusos, ninguno de los mortífagos pudo aparecerse. Algunos de los mortífagos, que conocían la distribución del ministerio, rápidamente aprovecharon el caos en el salón principal para intentar desaparecer más profundamente en el edificio del ministerio, con la esperanza de escapar más tarde.
Shacklebolt y Moody, ignorando al ministro en su mayor parte, se propusieron intentar restablecer el orden. El ministro, al ver que tenían las cosas en la mano, se dirigió a su oficina para ponerse el conjunto de túnicas de repuesto que guardaba allí para emergencias. Había oído las risitas no muy bien disimuladas al ver su camisón y quería recuperar algo de su dignidad perdida. También necesitaba hacer arreglos para traer a un reportero de todos los periódicos mágicos importantes lo antes posible para informarles sobre la muerte de Voldemort, y que Harry Potter había sido declarado inocente, así como la noticia de que Sirius Black era inocente, una vez que tuvieran la información. Detalles de Pettigrew sobre lo que sucedió la noche en que Voldemort mató a los Potter. Si expresaba bien las cosas, podría cumplir las condiciones de Potter y aún así salir de esto con su trabajo intacto. Dumbledore vio que las cosas estaban bajo control, tanto como podían estarlo con un salón lleno de mortífagos, y se dirigió hacia una de las chimeneas. Necesitaba traer a los miembros del Wizengamot aquí lo antes posible, si quería tener la oportunidad de evitar que Harry desapareciera. No iba a permitir que otro joven mago enojado desapareciera, solo para reaparecer como el nuevo Señor Oscuro. La ira de Harry necesitaba ser negada o al menos exteriorizada para poder lidiar con ella, y como él era parcialmente responsable de la situación, dependía de él tratar de arreglarla. Fudge, respaldado por Arthur Weasley, que en realidad había estado allí, estaba de pie frente a la multitud de reporteros en el atrio del ministerio. Fudge se aclaró la garganta y eso silenció a los reporteros que estaban hablando. Mirando la pila de cenizas que Potter había transportado al ministerio junto con la gente y que uno de los aurores había colocado en una caja de vidrio sellada, Fudge decidió quitar del camino las noticias más importantes, al menos para el mundo mágico. Primero. Es un gran placer para mí anunciar que quien tú sabes finalmente ha sido derrotado, de una vez por todas. El nivel de ruido se volvió casi ensordecedor cuando todos los reporteros comenzaron a disparar preguntas a la vez. Fudge levantó las manos indicando silencio. Uno a la vez, por favor, solicitó, y luego, al ver a una rubia bastante bien formada con una bata ajustada, dijo: «Usted, señorita Parton, del Quisquilloso». Ella se identificó. ¿Cómo podemos estar seguros de que quien tú sabes realmente se ha ido? Después de todo, ministro, usted pasó un año entero negando que hubiera regresado. Fudge se enfureció ligeramente ante la implicación de que estaba mintiendo, pero antes de que pudiera atacar a la bruja, recordó la advertencia de Potter sobre no intentar quedar bien. Es por eso que Arthur Weasley está aquí, para confirmar que la pila de cenizas en el contenedor frente a mí es la del Señor Oscuro. Él y Albus Dumbledore, quien actualmente se encuentra en una reunión con el Wizengamot, estaban allí cuando Harry Potter destruyó el que no debe ser nombrado. Harry Potter. Varios periodistas corearon, luego Majera del diario El Profeta preguntó: ¿por qué Harry Potter destruiría al Señor Oscuro? Se unió a él el verano pasado, eso nos dijeron, y también mató a Neville Longbottom por orden suya. Así, bueno, cometimos un error ahí. Dijo rápidamente el ministro. Antes de que esto pudiera degenerar en un intento de Fudge de salvar su trabajo, Arthur rápidamente intervino. Voldemort, antes de que Harry lo destruyera, admitió que uno de sus mortífagos incriminó a Harry por matar a Neville Longbottom. Dijiste que Potter destruyó a quien tú sabes. Preguntó Riad del Estándar Internacional de Magos. ¿Cómo lo redujo a un montón de cenizas? Pensé que estar en Azkaban te impedía hacer magia. No tengo idea de por qué Harry pudo hacer magia y no tengo idea de qué hechizo usó. Arturo les dijo. Solo puedo decirte los efectos. Vi el fuego verde oscuro que salió de sus ojos y boca. Envolvió al Señor Oscuro y lo redujo a un montón de cenizas en segundos. Los reporteros miraron el montón de cenizas con sorpresa y un poco de miedo. Su curiosidad rápidamente superó su miedo y comenzaron a disparar preguntas más rápidamente. Cámaras del Wizengamot Albus, no debería haber ningún problema en promulgar los estatutos que necesitas, le dijo Amelia Bones, pero ¿estás seguro de que esta es la manera correcta de manejar esto? Por lo poco que me has dicho, el señor Potter actualmente es un joven muy enojado y con buena causa. ¿Esto no lo enojará aún más?
Soy consciente de su enojo, Amelia, y esa es la razón por la que quiero que se aprueben estos edictos. Dumbledore le dijo. Sí, Harry, con toda probabilidad se enojará al principio, pero estoy seguro de que se le puede hacer entrar en razón. Una vez cometí el error de permitir que la ira de un joven mago se pudriera y creciera, en lugar de tratar de calmarla. Mi negligencia permitió que un joven y prometedor mago llamado Tom Riddle se convirtiera en Voldemort. Hubo el esperado estremecimiento de los otros miembros del Wizengamot, y Dumbledore suspiró. Habría pensado que saber que el Señor Oscuro estaba final e irrevocablemente muerto les habría dado el coraje para decir su nombre, pero aparentemente el miedo estaba demasiado arraigado. La otra razón por la que necesitamos aprobar estos edictos es porque, lo sepa él o no, el Señor Potter necesita el mundo mágico tanto como nosotros lo necesitamos a él. Dijo Dumbledore en conclusión. Solo necesitamos tiempo para convencerlo de ello. Caldero chorreante 12-01 AM 17 de julio de 1997. Un hombre muy delgado con cabello oscuro y desgreñado y una túnica andrajosa apareció frente al caldero chorreante. Si alguien hubiera estado allí para ver su llegada, habría negado con la cabeza, preguntándose si sus ojos les estaban jugando una mala pasada. Porque donde antes había un hombre andrajoso y descuidado, bajo la farola, ahora había un hombre de cabello dorado con una túnica limpia. La campana sobre la puerta que conducía a Londres Muggle sonó cuando la puerta golpeó. Tom miró sorprendido. No esperaba que alguien usara esa entrada a estas horas de la noche. El mago alto y fornido se acercó a la barra y preguntó en voz baja y ronca. ¿Puedo conseguir una habitación por unos días? Por supuesto, Tom sacó una llave de un gancho y se la entregó. ¿Y su nombre, señor? Edmund Cristo, dijo el hombre mientras se dirigía hacia las escaleras. Tom notó que el hombre no tenía equipaje, pero antes de que pudiera decir algo, el hombre había desaparecido. Caldero chorreante, 8 AM, 17 de julio de 1997. Harry estaba de pie bajo la ducha, frotándose hasta quedar casi en carne viva. Quería limpiar el hedor y la suciedad de Azkaban de su cuerpo. Es una lástima, reflexionó, que no pueda borrarlo tan fácilmente de mi mente. Una vez que terminó su ducha, Harry transfiguró la ropa gastada y andrajosa que había estado usando en Azkaban, en un par de jeans descoloridos y una camiseta anodina. Una vez que concluyera su negocio en Gringotts, tenía la intención de desaparecer para siempre en el mundo no mágico. Ya no iba a llamarlo Muggle, en parte porque no quería llamar la atención usando esa palabra y en parte porque era una palabra mágica. Si tenía suerte, podría terminar su negocio con Gringotts hoy, pero dada su suerte habitual, no contaba con ello. Tan pronto como se vistió, Harry reformuló el glamour que había estado usando cuando entró al caldero chorreante anoche. El rostro que lo miraba desde el espejo era solemne, con ojos grises y estaba rodeado por cabello castaño dorado hasta los hombros. Lo mejor de todo, al menos en opinión de Harry, es que esa maldita cicatriz no se podía ver. Cuando llegó al final de las escaleras que conducían a la taberna del caldero chorreante, Harry descubrió que el lugar estaba casi repleto de gente que reía y bebía. La noticia de la muerte de Voldemort debió haberles llegado. Harry pensó secamente mientras hacía lo mejor que podía para evitar los agarres de varias personas que parecían intentar arrastrarlo hacia su grupo y empujarle una bebida en la mano. Abriéndose paso entre la multitud, Harry terminó cerca de la barra y, queriendo confirmar sus sospechas, gritó por encima del ruido. ¿Qué está sucediendo? ¿No lo has oído? Tom preguntó sin mirar hacia arriba. No, le dijo Harry. He estado en mi habitación desde que llegué anoche. Tom levantó la vista para ver qué invitado era. Oh, lo siento, señor Cristo. Lo anunciaron anoche. Quien tú sabes está muerto. ¿Quién mató finalmente al bastardo? Preguntó Harry. Harry Potter. ¿Te refieres al chico que mató a Neville Longbottom después de unirse al Señor Oscuro, mató a su maestro? Harry sonaba abiertamente escéptico. Pensé que estaba en Azkaban. ¿Cómo pudo matar al Señor Oscuro desde allí? Fue incriminado por un mortífago, le dijo Tom, y luego le entregó una copia del diario El Profeta. Toma, léelo tú mismo. El titular decía:
Quien tú sabes muerto. Finalmente. Harry Potter se revela inocente de asesinato. Harry simplemente hojeó el artículo, queriendo asegurarse de que Fudge había cumplido su parte del trato. Se dio cuenta de que el nombre de Perky no había sido mencionado. En cambio, el traidor Weasley había sido catalogado simplemente como el mortífago responsable de incriminar a Harry. Si bien estaba molesto con Fudge por no reconocer el hecho de que fue su asistente quien lo incriminó por asesinato, Harry estaba bastante seguro de que fue a pedido de Arthur Weasley y no por ningún deseo de parecer inocente. Estaba razonablemente seguro de que el tonto no quería que su esposa descubriera que su hijo era un mortífago en las páginas del diario El Profeta. Personalmente, no podía ver por qué ella no debería descubrirlo de esa manera, ya que ella, como el resto de su traidora familia, había estado tan dispuesta a creerlo capaz de asesinar y ni siquiera estaba dispuesta a escuchar su versión de la historia. La señora Weasley debería sentir el mismo dolor que le causó a él, al ni siquiera escuchar lo que él tenía que decir. Había pensado en los Weasley como la familia que nunca había tenido, hasta que todos se volvieron contra él. ¿Cómo podían pensar que era capaz de asesinar? ¿Cómo podían pensar que mataría a uno de sus amigos? Harry sacudió la cabeza, tratando de deshacerse de esos pensamientos. Pensar en el pasado no le sirvió de nada, especialmente ahora. Estaba aquí para comenzar el camino hacia su futuro. Doblando el periódico, Harry se abrió paso entre la multitud hasta el patio vacío de atrás. Se quedó mirando los ladrillos de la pared, golpeando mentalmente los ladrillos correctos. Un momento después apareció el arco que daba al callejón Diagon. Harry miró asombrado el abarrotado callejón. Tenía que haber tanta gente aquí como en el Mundial del verano anterior a su cuarto año. Suspirando con resignación, Harry atravesó el arco y comenzó a abrirse paso entre la enorme masa de gente. Cuando finalmente logró atravesar la gran multitud, Harry se sintió aliviado al encontrar el área alrededor de las escaleras y la puerta principal de Gringotts libre de juerguistas. Agradecido por eso, Harry asintió con la cabeza al duende que mantenía la puerta abierta para él. En el interior reinaba bastante silencio, pero sorprendentemente había varios magos en el banco realizando negocios. No queriendo alertar a los magos sobre su identidad, Harry se acercó a uno de los duendes sentado detrás de un escritorio y le dijo: «Me gustaría hablar con un administrador de cuentas sobre mi cuenta». «¿Y qué cuenta podría ser esa?», preguntó el duende sonando desinteresado. Harry le entregó una hoja de papel doblada y dijo: «Me gustaría que este asunto permanezca confidencial». Después de echar un vistazo a lo que estaba escrito en el papel, el duende lo miró boquiabierto como un tiburón aturdido. Se recuperó rápidamente y pidió: «Dame un momento para buscar un gerente». Regresó unos minutos más tarde, acompañado por un duende mayor elegantemente vestido. «¿Sí me sigue, señor?». Harry se sorprendió por el ligero indicio de respeto que pudo escuchar en la voz del nuevo duende. El duende lo llevó a una oficina de aspecto impresionante. Una vez que se cerró la puerta, el duende señaló la cómoda silla al otro lado del escritorio y preguntó: «¿Podría dejar el glamour, señor Potter? Necesito estar seguro de con quién estoy hablando». Al no ver ninguna razón para no hacerlo, Harry se quitó el disfraz. El duende le dio un rápido vistazo a la cicatriz en su frente antes de decir: «Aunque puede que no sea el primero, quiero agradecerte por librar a nuestras dos razas del Señor Oscuro». «En realidad eres el primero», Harry no pudo resistirse a comentar. Ciertamente nadie que había estado en Azkaban le había dado las gracias. Todos se habían regodeado en su culpa y algunos de ellos, en su estupidez. Esto sobresaltó al duende. Dada la multitud afuera, habría pensado que alguien en el mundo mágico le había agradecido a este valiente joven. Por otra parte, permítanme ofrecerles mi más sincero agradecimiento. Harry asintió. Poniéndose manos a la obra, el duende dijo: «Mi nombre es Iron Knife. Soy gerente de sucursal de Gringotts. ¿En qué podemos ayudarlo hoy, señor?». Antes de que Harry pudiera decir una palabra, alguien llamó a la puerta. «Disculpe un momento, señor Potter». Greva se disculpó. «Venir». «Lamento molestarlos, señores», se disculpó el duende en la puerta, «pero el director Albus Dumbledore desea hablar con su cliente».
Los duendes observaron que el rostro de Harry adquirió una expresión de disgusto cuando comentó: me pregunto cómo me encontró ese viejo tonto. Probablemente te rastreé por tu aura mágica. Greba le dijo. Da una ubicación más precisa que un hechizo de señalarme. Es similar a lo que se usa con los relojes de seguimiento, pero requiere la aprobación del ministerio o del Wizengamot para usarlo y tienes que ser un mago bastante poderoso para ejecutarlo. Aquellos que están al tanto, las personas con la capacidad del ministerio para lanzar este hechizo generalmente también son las más rápidas en aprender a enmascarar su aura. Lo que significa que sería inútil negar que estoy aquí. Harry gruñó entre dientes apretados. Podemos pedirle que espere, ofreció el duende junto a la puerta. Una sonrisa apareció en el rostro de Harry al pensar que el gran Albus Dumbledore tendría que esperar. Te lo agradecería. Ante el asentimiento de aprobación de Greba, el duende se fue y cerró la puerta detrás de él. Será mejor que me ponga manos a la obra, le dijo Harry a Greba. No creo que Dumbledore vaya a esperar mucho tiempo antes de irrumpir de aquí. Es un mago con un sentido bastante exagerado de su propia importancia, aunque no hace alarde de ello mucho. Observó Greba. Nosotros, los duendes, también hemos notado que es muy bueno convenciendo a la gente para que haga cosas. Incluso cosas que no quieren hacer. He tenido experiencia de primera mano con ese aspecto del personaje de Dumbledore. Harry comentó secamente. Vine aquí hoy para obtener una lista de todas mis propiedades. Greba parecía pensativa. Si bien puedo proporcionarle una lista de las bóvedas y propiedades de Potter y Blackstates hoy, eso no nos dirá si tiene derecho a otras propiedades o bóvedas en el mundo mágico o Muggle. Para encontrar esa información, primero tendrías que pasar por el ritual de herencia. Nunca he oído hablar de este ritual. Por otra parte, no sé mucho sobre el mundo mágico, aparte de lo que he aprendido en los últimos 7 años. ¿Qué implica este ritual? Harry preguntó curioso. Sería más fácil mostrártelo. Greba se levantó de su escritorio y se acercó para golpear una sección de los paneles de la pared de su oficina. El panel se derritió para revelar una pequeña puerta similar a las de las bóvedas debajo del banco. Greba pasó un dedo por la puerta siguiendo un patrón intrincado y la puerta se abrió de golpe. El duende sacó una delgada caja de metal del tamaño de una libreta y después de restaurar todo a su estado original, llevó la caja a su escritorio. Después de que diga el hechizo para activarlo, coloca tu mano izquierda aquí. Greba señaló la depresión con forma de mano en la parte superior de la caja. Extraerá un poco de sangre y leerá tu aura mágica, luego cualquier propiedad o posesión que tengas derecho a heredar aparecerá en una lista dentro del cuadro. Hasta que se elimine el documento que contiene, serás el único que podrá abrir después de eso, ya que estará vinculado a tu firma mágica. Después de unos momentos de debate, Harry colocó su mano en la huella de la caja. Hubo una pequeña punzada de dolor y luego un brillo verde rodeó su mano y la caja. Cuando el brillo desapareció, Greba dijo: puedes retirar la mano. Ahora esperamos. Esto podría tardar un poco. Cuando Harry volvió a sentarse, miró hacia la puerta y preguntó: ¿Dumbledore sabría el propósito de esa caja? Sorprendido por la inesperada pregunta, Greba miró hacia la puerta e hizo su propia pregunta. ¿Viene? Harry asintió. Podía sentir la esencia mágica del director acercándose. Greba rápidamente ocultó su sorpresa. No había habido un mago que pudiera sentir auras a más de unos pocos metros de distancia desde la época de Merlín. No, no lo haría. Con la llegada de los testamentos mágicamente vinculantes hace unos 200 años, el ritual de herencia se ha convertido en algo que rara vez se usa en estos días y generalmente solo en casos donde no hay una línea clara de herencia. Podemos comenzar, sin embargo, veo que se usa con más frecuencia ahora que el que no debe ser nombrado se ha ido. Muchas familias fueron aniquiladas durante el reinado de terror del Señor Oscuro, dejando a aquellos que solo tenían los vínculos más tenues con una familia con una oportunidad de heredar propiedades y dinero. Tan pronto como terminó de hablar, alguien llamó a la puerta. «Ven», ladró Greba. Cuando el duende entró, dijo: «Sí, Griphook».
Lamento molestarlo, señor, pero el jefe de Wizengamot, Albus Dumbledore, quisiera hablar con su cliente. Dice que es un asunto de suma urgencia. Harry resopló ante eso. Dumbledore realmente debe querer hablar contigo. Greva comentó innecesariamente. Al invocar sus derechos como jefe de Wizengamot, debemos admitirlo ahora. Sin duda el bastardo quiere impedir que deje el mundo mágico. Greva se sorprendió por lo fría que sonaba la voz del señor Potter. Dado que ya no podemos retrasar su intrusión, ¿podríamos concluir nuestro negocio en otro momento? Harry le dio a la caja una mirada significativa. Por supuesto, señor Potter. Greva se apresuró a asegurarle. Vuelve cuando quieras y pregunta por mí. Si no estoy disponible, pondré esta información a disposición de uno de los otros gerentes. Ahora, antes de que llegue el señor Dumbledore, ¿hay algo más en lo que en Gringotts podamos ayudarte hoy? Sí. Después de concluir mi conversación con Dumbledore, me gustaría visitar mi bóveda para retirar algo de dinero y convertirlo a moneda Muggle. Muy bien, le hizo un gesto Greva a Harry Potter. Tráelo adentro y luego espera afuera para escoltar al señor Potter a su bóveda. Hola Harry, saludó Dumbledore al joven mago cuando entró a la oficina. Le complació ver que el mago más joven no se veía tan desaliñado esta mañana. Harry había logrado limpiarse y conseguir algo de ropa Muggle. Los colores oscuros que vestía hacían que su forma esbelta, su rostro más delgado, casi de apariencia élfica, y los mechones de color blanco plateado en su cabello fueran mucho más notorios. Una vez que regresara a Hogwarts, su apariencia inusual lo convertiría en un joven mago muy buscado, incluso si no hubiera sido el niño que vivió. Dumbledore sintió una ligera punzada de culpa al saber que esas miradas exóticas se debían totalmente a su tiempo en Azkaban y no al proceso normal de crecimiento. Alfarero. Harry se apresuró a corregirlo. Al ver los helados ojos verdes mirándolo desde un rostro impasible, Dumbledore perdió el hilo de sus pensamientos. Lo siento. Puede llamarme, señor Potter. Repitió Harry. Soy Harry para mis amigos y para aquellos en quienes confío. Dumbledore hizo una mueca ante la declarada falta de confianza, pero sabía que no tenía a nadie más que a él mismo a quien culpar. Había desechado al chico ante el primer indicio de que podría estar volviéndose oscuro. Él, entre todas las personas, debería haberlo sabido mejor. Tal vez deberíamos discutir esto en otro lugar. Si crees que voy a ir contigo a cualquier parte, viejo, entonces realmente estás senil. Harry respondió acaloradamente. Entonces señores, Dumbledore miró a los dos duendes, ¿puedo solicitar algo de privacidad? El señor Potter y yo tenemos algunos asuntos confidenciales que discutir. Quiero que se queden. Harry rápidamente no estuvo de acuerdo, al menos como testigos. Solo di lo que viniste a decir y luego déjame en paz. Primero, me gustaría disculparme, comenzó Dumbledore. No. Simplemente no. Ninguna disculpa puede deshacer lo que hiciste. Me arrojaste a los lobos, por palabra de Perky. Había pasado la mayor parte de mi quinto año junto con el ministro, tratando de destruirte, ¿lo recuerdas? Y, sin embargo, instantáneamente le crees a él más que a mí. Harry apenas lograba controlar su temperamento. Muy bien, Dumbledore se enderezó y le tendió 3 pequeños rollos de pergamino a Harry. Harry los miró con recelo pero no los tocó. No tienen la intención de lastimarlo, señor Potter. Dumbledore le dijo. Harry todavía no los tocó. ¿Qué son? 2 son del ministerio. El primero básicamente dice que has sido absuelto de todos los cargos y la condena ha sido anulada. El segundo dice que te han proporcionado una compensación monetaria por el tiempo que pasaste en Azkaban. También muestra la compensación monetaria. Eso ha sido otorgado al patrimonio de Sirius desde que él también fue absuelto. Tú eres su heredero principal y por lo tanto tienes derecho a esa información. Dumbledore le dijo. Como si el dinero pudiera compensar el daño que ese lugar nos hizo a mí o a Sirius. Harry murmuró pero todos lo escucharon. Sabiamente decidió no hacer ningún comentario. Dumbledore señaló el rollo de pergamino con el sello morado. Ese es de Hogwarts. Has sido readmitido en la escuela y comenzarás tus clases de sexto año el 1 de septiembre.
Bueno, no volveré a tu encantadora escuela. El sarcasmo en la voz de Harry era tan denso que podrías cortarlo con un cuchillo. Te lo dije en Azkaban, me voy. Me temo que no tienes otra opción, Harry. Ante la mirada verde helada del mago más joven, Dumbledore se apresuró a seguir adelante. Según un decreto de Luizengamot, cualquier mago menor de edad que esté matriculado en una escuela mágica debe completar su educación en la escuela donde comenzó, a menos que su tutor solicite un cambio de escuela frente a Luizengamot y proporcione una buena razón como a la necesidad del cambio. Fui expulsado por ti, Dumbledore. Harry gruñó. Eso significa que me echaste, así que ese decreto no se aplica a mí. Dumbledore parecía solemne. Me temo que sí. Desde que se demostró que eras inocente del crimen por el que fuiste expulsado, tu nombre ha sido puesto nuevamente en las listas de los estudiantes que asisten a Hogwarts. No puedes resistirte a entrometerte, ¿verdad, viejo? Harry hizo una pausa tratando de recuperar su temperamento, luego preguntó. ¿Y qué pasa si decido ignorar este decreto? El cual estoy seguro es bastante reciente, o Hagrid habría sido readmitido una vez que se demostró que no era responsable de la muerte de Myrtle la gemela. Dumbledore decidió ignorar la acusación de intromisión, especialmente porque era cierta. Y ciertamente no iba a admitir que el decreto tenía menos de 24 horas. Ya estaba en un terreno bastante inestable con Harry. Ese decreto estaba destinado a una y solo una persona, Harry Potter. Hagrid era demasiado mayor cuando fue declarado inocente. Si bien eso le da derecho a obtener una nueva varita, en el momento en que fue declarado inocente en su segundo año, ya no era menor de edad, por lo que el decreto no lo hizo y no se aplica a él. Hizo una pausa por un momento buscando las palabras correctas para responder la pregunta de Harry y evitar enojar más al joven mago. El joven Potter había demostrado anoche que era un mago muy poderoso, aunque Dumbledore no sabía cómo había obtenido ese poder. Si bien estaba bastante seguro de que el carácter básico de Harry no había cambiado mucho, Dumbledore sabía que estaba pisando hielo muy fino en lo que respecta al niño. Harry nunca había sido alguien que intencionalmente lastimara a otro, y solo lastimaría a aquellos que lo habían lastimado primero y dado que le había hecho mucho daño al niño, aunque la mayor parte había sido involuntario, ahora mismo Dumbledore sabía que era un objetivo principal de la ira del chico. Lo último que quería era que el poder se volviera contra él de la misma manera que se había vuelto contra Voldemort. Decidió decirle una verdad parcial. ¿Sabes? Ya son 2 veces los que me han dicho que estoy sujeto a un contrato mágico vinculante y nunca he visto ninguno de los 2 contratos. Harry observó y luego miró a Greva. No sabía que era posible que los menores celebraran acuerdos jurídica y mágicamente vinculantes y sé que mi tía, que es mi tutora legal, al menos por ahora, no estuvo de acuerdo con ello. Así que no puede ser vinculante. ¿Puede? Sorprendida y, sin embargo, extrañamente complacida de que el mago más poderoso de la época confiara en un duende para decirle la verdad en lugar de en Albus Dumbledore, Greva le dijo. Sin embargo, un menor no puede celebrar un contrato mágico, una vez que pones un pie en los terrenos de Hogwarts. Eso constituyó la aceptación del acuerdo por parte de su tía. Incluso si su tía nunca dio su aprobación vocal o escrita, al permitirle ir se consideró consentimiento implícito. En otras palabras, no tengo otra opción en este asunto. El comentario estaba dirigido a Greva, pero Dumbledore respondió. No, no lo hará, señor Potter, al menos no hasta que cumpla 18 años o complete su educación mágica, lo que ocurra primero. ¿Y qué pasa si elijo ignorar tu contrato mágico vinculante? Preguntó Harry. ¿Enviarás aurores o miembros de la orden a buscarme, suponiendo que sean lo suficientemente valientes para venir? No tienes elección. Repitió Dumbledore. El contrato te obligará a cumplir. Dumbledore no estaba realmente seguro de eso, pero podía fanfarronear con los mejores. De hecho, la escuela podría considerar el contrato nulo y sin valor en el caso de Harry, dado que él, que en esencia representaba a la escuela y todos los poderes contenidos en ella, de hecho había roto la varita de Harry. Ah, entonces existe una versión legal de la maldición imperiosa. Comentó Harry. Simplemente lo usas con niños.
Me pregunto si a los padres de niños nacidos de muggles se les dice. Lo dudo porque si lo supieran, no dejarían que sus hijos se acerquen a 1000 millas de cualquier escuela mágica. El rostro de Dumbledore se tornó tormentoso al pensar que el hechizo que aseguraba que los niños mágicos obtuvieran una educación completa fuera comparado con la maldición imperiosa. No utilizamos la maldición imperiosa sobre los niños. No lo haces. Harry simplemente sonrió. ¿Cómo llamarías a un hechizo que obliga a un niño a regresar a un lugar al que no quiere ir? Supongo que hace algo para animarlo a no cambiar de opinión. Eso es coerción, Dumbledore. Búscalo en un diccionario. Dumbledore sabía que no había nada que pudiera decir para cambiar la opinión de Harry sobre el propósito del hechizo que aseguraba que los niños completaran su educación mágica, así que ni siquiera lo intentó. Con su rostro una vez más convertido en una máscara inexpresiva, Harry se resignó a pasar un año más entre los hipócritas del mundo mágico, antes de poder finalmente liberarse de él para siempre. Probablemente podría romper el hechizo, pero eso significaría ir a Hogwarts de todos modos, ya que probablemente esa era la fuente del hechizo. El problema era que si el hechizo había existido desde la época de los fundadores, entonces probablemente estaba entretejido en los otros hechizos que rodeaban el castillo, lo que significaría que cualquier intento de negarlo podría hacer que el castillo se derrumbara. Pensando en ello por unos momentos, Harry decidió obedecer, al menos por ahora. En cierto modo, era una mejor solución a largo plazo, no tendría que apresurarse a deshacerse de cualquier propiedad que tuviera en el mundo mágico y tendría la oportunidad de hacer pagar a esos tontos de Hogwarts, sí, una solución mucho mejor en todos los sentidos. Decidiendo no dejarle saber a Dumbledore que había ganado tan pronto, Harry preguntó: ¿Dónde está Remus? Lo lamento. Dumbledore esperaba parecer desconcertado por el repentino cambio de tema. No esperaba esta pregunta tan pronto, pero debería haberlo hecho. ¿Dónde está Remus, Lupin? Harry repitió un poco más lento, como si hablara con un niño pequeño. Él no estuvo en Azkaban contigo anoche y ciertamente no estuvo en esa farsa de juicio que tuve, entonces, ¿dónde está ahora? Y ya que estamos en el tema, ¿dónde está Hedwig? Sé que ella estaba. ¿No la mataron esos tontos de la casa Gryffindor? Entonces, ¿dónde está? Sabiendo que no podía evitar el problema, Dumbledore solo esperaba que Harry no matara al mensajero. Remus no creía que fueras culpable de matar a Neville Longbottom. Harry resopló. Entonces alguien en el mundo mágico tenía algo de cerebro. Al menos Remus aprendió, a diferencia del resto de ustedes, a no juzgar las cosas por la apariencia. Sí, no había nada más que Dumbledore pudiera decir al respecto, dado que era la verdad. De todos modos, estaba buscando pruebas de tu inocencia cuando lo mataron. ¿Cómo? Harry gruñó sonando casi como un lobo. Sabiendo que Harry se enojaría si se enteraba más tarde de que se habían ocultado algunos detalles, Dumbledore le contó lo poco que sabían. Remus fue encontrado muerto la noche después de la luna llena. Lo habían apuñalado con un cuchillo de plata. Lo que significaba que era alguien que sabía que era un hombre lobo. Lo cual sería casi todo el mundo en el mundo mágico gracias a Severus. No puedo dejar de lado el rencor, Snape. Señaló Harry. Dumbledore sabía que la acusación era cierta. Antes de que Snape les contara a los Slytherin sobre la condición de Lupin, solo un puñado de personas lo sabían. Asumimos en ese momento que había sido alguien con rencor contra los hombres lobo quien sabía que él era uno. De todos modos, ahora que se ha demostrado tu inocencia, debemos asumir que era un mortífago, tratando de evitar que aprendiera o posiblemente revelando la verdad. Una vez que vayan a juicio, sabremos cuál fue. Apuesto a que fue Perky. Harry cerró los ojos, decidido a no dejar que Dumbledore viera el dolor que estaba sintiendo. Seguramente intentaría sacar provecho de ello. ¿Dónde está enterrado? Sabiendo que nada podría aliviar el dolor de perder el último vínculo con sus padres, Dumbledore esperaba que esta información pudiera aliviar algo de su dolor. Lo enterré en Godric's Hollow. Junto a tus padres. Tendré que asegurarme de ir a visitar sus tumbas. Ya es hora de que me lo permitan de todos modos. Harry comentó más para sí mismo que cualquier otra persona.
Enterrando el dolor, al menos por un rato, preguntó. ¿Dónde está Hedwig? Esos tontos de Gryffindor la mataron después de que destruyeron todo lo que tenía, mientras los profesores se quedaban quietos y observaban. No, Hedwig está viva. El director se apresuró a tranquilizarlo. Sin embargo, no sé dónde está. La señorita Granger decidió que se quedaría con Hedwig, pero Hedwig debe haber decidido que no quería cambiar de amo. ¿Quieres decir que ella sabía que Granger me había traicionado y no quería tener nada que ver con ella? Harry lo corrigió. ¿Qué hizo ella? La primera vez que la señorita Granger intentó usar a Hedwig para enviar una carta, su lechuza le mordió la mano hasta el hueso y arañó con sus garras la cabeza de la señorita Granger. Ella se fue y no se la ha vuelto a ver desde entonces. Dumbledore le dijo. Bien por ella. Espero que esté bien, pero al menos le gusta que Remus esté libre de tu mundo de dobles estándares. Harry se alegró con la noticia de que Hedwig podría estar todavía viva. Esperaba que ella regresara con él ahora que era libre, pero si no lo hacía, al menos se consolaba sabiendo que ese amado familiar no estaba sirviendo a uno de sus antiguos amigos de dos caras. Si no hay nada más que debamos discutir, nos vemos en septiembre. Dumbledore pareció un poco avergonzado cuando dijo, hay otro asunto. ¿Ahora qué? Harry no podía pensar en nada más que el viejo bastardo pudiera querer hacer con él. Necesitamos hacer arreglos sobre dónde te quedarás hasta el comienzo del trimestre. Dijo finalmente Dumbledore. No me harás arreglos para vivir. Harry se puso de pie cansado de lidiar con el viejo mago entrometido. Aún eres considerado menor, Harry. Dumbledore retrocedió ante la mirada gélida. Hemos estado tratando de encontrar una familia mágica adecuada para que vivas con ella durante el próximo mes y medio, ya que ya no necesitas estar escondido de Voldemort o sus mortífagos. No diré esto otra vez. Harry gruñó. No harás arreglos para vivir por mí. Si debo vivir con alguien, entonces serán los Dursley. Al menos sé que debo esperar una puñalada por la espalda de su parte. Sin mencionar, pensó Harry para sí mismo, que me dará la oportunidad de pagarles a los Dursley por sus muchas bondades. Una cosa más, Dumbledore, no quiero contacto con nadie del mundo mágico, a menos que yo elija iniciarlo. Ni cartas, ni paquetes, ni nada. Si alguien me envía algo, lo recuperarán con un maleficio muy desagradable adjunto. ¿Nos entendemos? Ante el asentimiento del director, Harry pasó a su lado y salió por la puerta. Dumbledore lo escuchó decir, Griphook, ¿podrías llevarme a mi bóveda? Dumbledore esperó en el vestíbulo a que Griphook regresara con Harry. Cuando Griphook salió del área de la bóveda, había un mago alto y bien formado con cabello castaño dorado con él, en lugar del esbelto y de cabello oscuro que Dumbledore había estado esperando. Una rápida revisión del orbe que llevaba reveló que ese mago era Harry. Acercándose a él, Dumbledore comentó suavemente. Bonito encanto de glamour, señor Potter. Los ojos grises simplemente lo miraron fijamente y Dumbledore se encontró extrañamente agradecido de que los deseos no pudieran hacerse realidad, de lo contrario podría estar tendido en el suelo, muerto. Simplemente te acompañaré al caldero chorreante. Dumbledore le dijo. He hecho arreglos con el ministerio para conseguir un coche que te lleve desde allí a casa de tu tía en Surrey. Harry no dijo nada. Caminó hasta un escritorio y pidió que el dinero del mago fuera convertido en moneda Muggle. También solicitó una bolsa de seguridad para guardarlo. Unos momentos más tarde, el duende le entregó una bolsa y la moneda Muggle solicitada. Colocando el dinero doblado en la bolsa, Harry se dirigió hacia la puerta, ignorando a Dumbledore. Sabiamente decidió no decir nada más. Dumbledore se movió rápidamente para alcanzar a Potter antes de que desapareciera de la vista. En todo caso, la multitud en el callejón Diagon había crecido aún más. Harry no pudo evitar preguntarse cómo el callejón podría contenerlo sin explotar hacia el mundo no mágico. Se abrió paso entre la multitud consciente del hecho de que Dumbledore lo estaba siguiendo. Harry logró atravesar la multitud y entrar al caldero chorreante unos minutos antes que Dumbledore. Si podía mantener esa ventaja, podría salir por la puerta de Londres y desaparecer antes de que Dumbledore lo alcanzara.
Si hubiera podido encontrar un lugar donde agacharse que lo alejara de la vista de Dumbledore, que aunque fuera por unos momentos, habría cambiado su apariencia, pero había demasiada gente en el callejón para que pudiera hacer eso sin ser visto. Entregando la llave de la habitación y suficientes galeones para cubrir la estadía de una noche, Harry se giró, con la intención de regresar por la puerta a Londres. Sin embargo, cuando vio al grupo de pelirrojos cerca de la puerta, se quedó helado como un ciervo atrapado por los faros. No esperaba ver a los Weasley aquí. Deben estar buscándome, pensó Harry, notando la forma en que estaban revisando todas las entradas al pub y a todos los que pasaban por ellas. También señaló que no todas las cabezas del grupo eran rojas. Había uno marrón y tupido entre el mar rojo. Muy valiente por parte de Granger al venir aquí a buscarme. Nunca antes la había tomado por tonta. Molly continuó escaneando a cada recién llegado. Estaba bastante segura de que sería capaz de distinguir a Harry incluso si llevaba un amuleto glamuroso. Y si lo extrañaba, Hermione había estado segura de que no lo haría. Necesitaba encontrarlo. Tenía que disculparse por todas las cosas desagradables que le había dicho durante su breve juicio. También tenía que compensar de alguna manera la traición de su hijo a alguien a quien consideraba parte de su familia. Cuando Arthur le contó por primera vez lo que había hecho Perky, ella no quiso creerlo. Ningún hijo suyo jamás serviría al Señor Oscuro. Arthur tenía que estar equivocado. Perky no podía ser un mortífago. Fue solo después de haber visto el recuerdo de Arthur sobre la confesión de Perky en Azkaban, que se derrumbó y comenzó a llorar. Lamentó la pérdida de su hijo, que eligió la oscuridad sobre su familia y la luz. También había pasado gran parte de la mañana antes de la llamada de Arthur sobre la solicitud de Dumbledore de un automóvil para un viaje a Surrey desde el Caldero Chorreante, tratando de descubrir cómo iba a reparar el daño que ella y su familia le habían hecho a su familia. Relación con Harry. A pesar de lo que sus hijos que habían estado allí le habían dicho sobre lo enojado que estaba Harry con el mundo mágico, Molly se negó a creer que la relación con su séptimo hijo no oficial estuviera completamente destruida. Harry Potter había sido un niño muy cariñoso y estaba segura de que podría hacerle comprenderlos y perdonarlos, si le daba suficiente tiempo. Esperaba poder convencerlo de pasar el verano con ellos dado que ya no necesitaba estar escondido con los Dursley. Estaba empezando a preocuparse un poco cuando Dumbledore entró por la entrada del callejón Diagon y se acercó a hablar con un hombre con cabello castaño dorado hasta los hombros. La discusión pareció acalorada cuando el joven abruptamente comenzó a dirigirse hacia ellos con Dumbledore caminando a su lado. Una vez que la pareja estuvo lo suficientemente cerca, preguntó Molly en voz baja. Albus, ¿dónde está Harry? Pensé que lo habías encontrado. Arthur dijo que llamaste a un auto para llevar a alguien a Surrey. Hola Molly, saludó Dumbledore a la mujer como si estuviera sorprendido de verla. Esta es una sorpresa maravillosa. Cuando el hombre que acompañaba a Dumbledore intentó pasar a su lado, el director extendió una mano para detenerlo. Esto le valió una mirada fulminante por parte del hombre de ojos grises. Hablando en voz baja y ronca, el hombre le dijo al director: si vas a quedarte aquí y charlar, entonces me iré. Tengo cosas que hacer y puedo encontrar mi propio camino hacia donde necesito estar. Molly miró al joven y le dijo: deberías mostrarle algo de respeto a Albus Dumbledore, joven. Aprendí por las malas, señora, que el respeto se debe ganar, no darse. También aprendí que uno no debe sacar conclusiones precipitadas sin todos los hechos. El hombre de ojos grises respondió con una mirada gélida. Algo que pensé que ya habrías aprendido, especialmente teniendo en cuenta las acciones de tu hijo Perky. Sacudiéndose la mano de Dumbledore y dejando a la señora Weasley en silencio atónita, el extraño se dirigió hacia la puerta. Su mano estaba en el pomo cuando Hermione tiró del brazo de la señora Weasley y siseó: Harry. Moviéndose rápidamente, Molly agarró el brazo del extraño antes de que pudiera salir por la puerta. Harry. La multitud en el pub guardó silencio, buscando el característico cabello negro y la cicatriz de Harry Potter. Todos los clientes escucharon al hombre en la puerta decirle a la señora Weasley: mi nombre es Edmund Cristo, no Harry Potter.
Lo cual es bueno considerando lo voluble que es el mundo mágico. Él es un salvador en un momento y un villano que debe serlo. Destruyó el siguiente. El hombre volvió su atención a Dumbledore por un momento. No necesito una escolta, ni ninguna otra interferencia tuya en mi vida. Presta atención a mi advertencia, viejo. Es la única que obtendrás.